porque arrancábamos el programa con Facu y un poco ayer a la noche, digo, la verdad es impensado las declaraciones, ¿no?, de este empresario agropecuario ícono en nuestro país, como es Groboco Patel, diciendo que habría que permitir que haya sectores que desaparezcan. Y para hablar de este tema y también de cómo está la situación agropecuaria, estamos en comunicación con el integrante de Federación Agraria, Jorge Solmi. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Un gusto, un gusto, como siempre, para nosotros tenerlo en el programa. Muchas gracias. También sorprendido como ustedes por la declaración, sí, ¿no? Enormemente. Enormemente. ¿Por qué qué le pareció, bueno, esta sorpresa, ¿no? ¿Qué reflexión hace, Solmi? Me sentí en medio de una operación de pinzas. Por un lado, el acuerdo con la Unión Europea y por otro lado, este tipo de declaraciones de una persona como Gustavo, que normalmente está cerca del poder. Y también algunos papers que yo había visto antes de las elecciones, donde sectores vinculados al gobierno actual planteaban que era necesario que desaparecieran tambos, porque había demasiados tambos para las necesidades de leche que tenían. Bueno, 3,5 años después, los resultados están a la vista. Han desaparecido tambos, han desaparecido tamberos, sí, fundamentalmente. Es decir, hay muchos menos tamberos que antes. Vacas en Ordeña hay unas cuantas menos, pero en materia de gente trabajando en el sector es terrible lo que ha caído. Y bueno, el otro día en el coto de Rosario se vendía la leche con Aprole de Uruguay más barata que la leche de marcas argentinas. Por favor. Y eso es el ejemplo, ¿no es cierto? Hoy, esta mañana, casualmente estaba charlando con colegas de ustedes en la radio y me decía que si no era necesario reconvertir, si era que el Estado debe sostener. Yo lo que le respondía, digo, el Estado no es necesario que sostenga, lo que es necesario es que no lo asunda. Claro. Ayer aumentó el combustible, yo no puedo entender por qué aumentó el combustible cuando el dólar baja y cuando el petróleo baja. ¿Cuál es la razón por la cual aumenta el combustible? Y cada peso, cada centavo de combustible pone más lejos a la economía, a las economías regionales, que es de donde se abastece básicamente de la economía regional, es el plato de cada día de las mesas nuestras, ¿cierto? Ahí viene la fruta, ahí viene la verdura, vienen muchas de las cosas que consumimos a diario, vienen mucho de las economías regionales. Incluso mucha carne de la que llega a la mesa de las grandes ciudades viene de la zona de Formosa, el Chaco. Entonces, el transporte hoy se ha puesto imposible para muchos sectores. Y este acuerdo, ¿cuál es su opinión sobre el acuerdo que firmó el gobierno argentino, el Mercosur, mejor dicho, con la Unión Europea? ¿Cree realmente que puede ser complicado para la Argentina? Mira, cuando uno mira tanto Estados Unidos como la Unión Europea en materia de política agropecuaria, ellos tienen un objetivo y es el sujeto de la política, es decir, para quién hacen la política. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen una ley estable que se modifica por periodos, 3, 4, 5 años, y que marca las reglas de juego, pero fundamentalmente el principal sujeto beneficiario de la ley son los productores, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros vamos a integrar, y eso sucedió en Brasil hasta el gobierno anterior. No conozco la gestión de Bolsonaro al respecto, pero hasta el gobierno anterior, el gobierno le daba al sector agropecuario políticas para cada uno de los segmentos, es decir, no se consideraba a todo el sector igual. Se consideraba a la agricultura familiar, al productor tradicional y al agronegocio. Y para eso había políticas. Nosotros no tenemos eso, realmente no tenemos políticas agropecuarias y mucho menos políticas que piensen en los productores. Acá se piensa en las toneladas de grano, en los litros de leche, en los kilos de carne, se habla de eso, pero no hay política para el sector, no se ve al productor como, más allá de la tarea rural, como un dinamizador del interior, digamos, no solamente en lo económico, sino también en la participación que tienen en las cooperadoras de los colegios, en las comisiones de los clubes del interior. Digamos, el productor agropecuario es un actor social en el interior. Y bueno, eso no se ve desde los escritorios que se diseña la política agropecuaria, y sí se ve en Estados Unidos y sí se ve en Europa. Entonces va a ser muy difícil, integrarnos
con ese tipo de asimetrías. Va a ser muy complicado y es probable que pase como dice Gustavo, va a haber muchos sectores que van a tener que desaparecer. Y se llegara a aplicar un acuerdo, digamos, sin corregir esas asimetrías. Claro. Pero se puede, Solmi, expresar esto por más que la persona lo piense, se estará, digamos, en las próximas horas retractando, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es el impacto que causa esta frase. Realmente a mí me impactó muchísimo, y más teniendo en cuenta que se vincula al sector, como vos bien decís, que ya ustedes lo conocen, es más, vos lo nombrás como Gustavo, digamos, es alguien archiconocido en el sector. Realmente debe caer, si a nosotros nos cae mal en el sector, debe caer peor. Sí, yo creo que ese común denominador de la época en que vivimos, digamos, los dirigentes o las personas más conocidas, porque Gustavo al final no es un dirigente agropecuario, pero sí una persona que se la escucha y se la publica cada vez que dice algo. Sí. Los productores somos cientos de miles, ahora a todos nos publican lo que decimos. No, obvio. Entonces, a él sí se le publica lo que dice, y creo que, como tú decías, es un común denominador lo que está sucediendo hoy, que es una enorme... no hay empatía entre la dirigencia y lo que le pasa a sus dirigidos o a sus representados o al sector al que pertenece. Hoy no hay empatía, y me parece que eso no solo pasa en el agro, pasa en muchos de los sectores que a la gente le pasa una cosa y quien tiene un micrófono adelante dice otra que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente. Uh-huh. ¿Cómo haces el análisis en este año político? No sé, que me gustaría saber la opinión en cuanto al año electoral que estamos viviendo y un posible cambio que se pueda llegar a dar o no, pero cambio estamos viviendo igualmente. Y se nombra mucho aquel 2008. ¿Qué balance haces de aquella movilización tan grande, eso que marcó un antes y un después también en el gobierno de Cristina, por qué no decirlo, y para el sector también? ¿Y qué se está viviendo ahora? Mira, yo lo que veo es que en aquel momento, como vos decís, durante 10 años marcó una cuestión que se debatía en todas las elecciones, que era la existencia o no de las retenciones. Y hoy eso no se discute. Se quiso discutir un poco ayer, porque tal se informa, digamos, por la política común europea, los países que integren tratados de libre comercio no pueden tener impuestos a las exportaciones. Entonces, algún periodista quiso rescatar eso, pero fue rápidamente silenciado por el tumulto de información. Pero, digo, este año no se está discutiendo si va a haber o no retenciones. Por primera vez en 10 años. Y también veo dirigentes que no eran protagonistas en el 2008, es decir, no integraban la mesa de enlace, no integraban las mesas de negociaciones, opinando como si estuvieran en el 2008 aún, opinando desde la grieta, desde a quién van a recibir y a quién no en estas campañas políticas. Y a mí me parece que eso atrasa, porque si nosotros pedimos cambios, tenemos que pedir cambios de todos. Los primeros que tenemos que cambiar somos los que pertenecemos a las entidades. De nuevo veo una especie de divorcio entre el representado y el representante también en esa... veo las entidades muy silenciosas, no hablando de los problemas actuales de los productores, no planteándolo fuerte y arriba de la mesa, y los veo agazapados esperando cómo va a ser el escenario electoral, incluso hasta con opiniones partidarias. Igualmente normalmente no lo hubo eso, ¿no? Perdón. Normalmente los dirigentes de las entidades se mantenían en lo más equidistante posible. Hoy los veo muy comprometidos con las cuestiones partidarias. Y sobre todo una persona que fue fundamental, que fue muy visible, de Angeli, y hoy ocupa un lugar trascendental, muy importante. Pero toda esa gente no está más en las entidades, de Busi, de Angelis, Biolcati, ya no están perteneciendo. O sea, hubo un recambio de direcciones, de presidentes de entidades, y incluso, como te digo, hoy los presidentes de entidades no se sentaban en la mesa. A mí me tocó sentarme en la mesa de las negociaciones con Alberto Fernández cuando él era el jefe de gabinete, y te digo que nosotros trabajábamos 10, 12, 14 horas por día en jefatura de gabinete, llegábamos muy buen acuerdo, pero bueno, después la política hacía que eso no prosperara, pero con Alberto se podía discutir esas cosas y se entendían.
Ahora, ninguno de estos que están hoy como presidente de entidades con las máximas responsabilidades, salvo Daniel Pellegrina, sí, pero el resto no tuvieron, es decir, no tuvieron esa experiencia. Pero aún así hoy se hacen planteos, ¿no? Te escucho hablar y mencionar a Alberto, y ya que estamos te pregunto, digo, ¿tenés alguna inclinación como dirigente? ¿Ves que Alberto, después de tu experiencia personal, puede traer un poco de consenso, otro tipo de aire al sector del que están viviendo ahora y que vienen pasando, inundaciones, desaires, bueno, poco y nada con este gobierno, la verdad. Positivo. Yo Alberto fue mi profesor en la facultad, Derecho Penal, luego lo encontré en algunos lugares que participamos juntos, y la última vez que tuve relación con él fue en la campaña. Él era jefe de campaña de Sergio Massa y yo milito en ese espacio. Y es una persona de enorme diálogo, la verdad, y muy centrado, una persona con condiciones para sentarse en el sillón de Rivadavia con posibilidad de hacer políticas ecuánimes, y que entiende la política y entiende las necesidades de la política. Hemos tenido hasta hoy gente que dice que la política es lo peor que le puede pasar al país. Por ahí hay consecuencias. Yo creo que la política tiene enormes deudas con nuestro país, y fundamentalmente con los más vulnerables, pero creo que la única manera de solucionar esas deudas es con política, con más participación, con más debate, y yo creo que Alberto es una persona que lo puede dar a eso. Es una persona que, por lo menos en mi experiencia, siempre hemos tenido diálogo, y hasta hace poco, hace unos días, he intercambiado chat con él respecto de los discursos para el sector agropecuario, y en plena candidatura presidencial, además se ha tomado el tiempo de responder y conversar de ese tema. Así que me parece que es importante. Nosotros hemos tenido hoy, por ejemplo, tenemos gente que ha estado al lado nuestro en las discusiones gremiales mucho tiempo, que hoy ocupan lugares importantes en las mesas, y no tenemos respuesta de ellos cuando le consultamos cosas. Claro. Así que está marcando una forma diferente de hacer política. Claro. Bueno, Jorge, por último, no quiero dejar pasar, porque en su momento tuve la intriga y realmente no pudimos en ese momento hablar con nadie. Hubo un caso extraño en Cañuelas y no sé si están al tanto o si han opinado, discúlpame que por ahí no he podido leer, pero una persona que falleció de la Martona, puede ser, un empresario. ¿Sabés algo de lo que ha pasado en ese episodio? Porque no se habló más de ese caso. La verdad que lo había visto en su momento, pero no estoy interiorizado del tema. Ya hace un tiempo que lo había visto, pero no supe más de eso. Bueno, no digo porque también... Lamentablemente no te puedo dar una respuesta. No, hemos querido hablar con gente de Cañuelas mismo porque todo se dio en ese lugar, pero también alguien vinculado a la lechería y alguien al agro, porque por ahí han tenido conocimiento de qué había pasado, por qué fue, si conocían algún dato de esta persona. La verdad me acuerdo del episodio, pero no he averiguado realmente qué es lo que pasó. Sí, algo muy extraño me pareció en su momento, pero todo se da también en medio de cierre de listas, ¿viste? De apagones, de un montón de cosas que a veces las noticias también se pierden, ¿viste? En esta vorágine que... Sí, digamos, que los periodistas, ustedes tienen muchísimo trabajo en la selección, porque, noticias abundan. Me imagino el trabajo que debe ser tratar de eso, tratar de seleccionar lo útil y lo importante. Sí, pero Pergamino bien, para hacer una síntesis, de Pergamino, como el distrito bien. En Pergamino tenemos nuestros problemas, hay un problema ambiental serio, Pergamino, que ha tomado estado sobre algunos barrios donde se han detectado y se han hecho denuncias de presencia de agroquímicos, y ahí hay un debate que se está dando sobre la cuestión ambiental, y también un debate sobre el rol del Estado respecto a la cuestión ambiental, porque lamentablemente el Estado está mirando para otro lado en esto,
debiera ser el principal, digamos, cumplir su rol de policía. Para mí no tiene un solo inspector, es decir, tiene una ordenanza de aplicaciones, pero tiene un solo inspector para controlar las aplicaciones. Y realmente, obviamente está superado por la tarea, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿Un solo en inspector? todos lados, un solo inspector para poder controlar las aplicaciones de 300.000 hectáreas. Claro. Digo, uno lo que tiene que hacer, me parece, a ver, también, tan formales a problemas reales. Entonces, nosotros en la provincia con el número de ley. Ahí se corta un poquito. Sí, nosotros debemos ir por el número de ley, 15.000 y pico, 16.000, y bueno, ¿cuántas de ellas se aplican? Claro. Digo, muchas reales. Se nos está perdiendo, ¿no? Sí. ¿Hola? Ahí se nos está perdiendo, no sé por Hola. qué, pero se... Yo estoy quieto, no me muevo. Digo, muchas veces la respuesta que hay desde el Estado Nacional, bueno, en este caso de fitosanitario, es nula la respuesta. No hay una norma regulatoria a nivel ni provincial. Bien, te agradecemos nuevamente, Jorge Solmi, por estar siempre predispuesto y la amabilidad, Un gusto enorme, muchísimas gracias. Un saludo grande a la audiencia. Abrazo Un grande. gusto enorme y que todo vaya mejor. Abrazo Muchas grande. gracias. Gracias. Ahí estamos, Jorge Solmi, integrante de la Federación Agraria, que ha hablado, lo hemos consultado sobre los dichos de Gustavo Grobo Copatel, empresario agropecuario, y también sobre la situación que está viviendo el sector y también este tratado, ¿no? Que vos le preguntás, bueno, a ver qué consecuencias, claro, tiene. Hay preocupación en el sector.